de auxiliatura del primer parcial. Es que varios cometieron pues errores, les faltaban varias cosas. Es que yo pedí, por ejemplo, resolver el ejercicio por un método abierto y un método cerrado, ¿verdad? Varios no resolvieron por ambos métodos, pero ya, o sea, yo al final me hice los locos y si resolviste por un método, aunque sea, todos los ejercicios para mí estaba bien, ya merecías tu nota. Y pues hay varios también que resolvieron por ambos métodos y hasta les di puntos extra por si acaso, no es que su esfuerzo sea en vano, ¿no? Les di puntos extra, les di su 100. Aparte que los que resolvieron por ambos métodos, la gran mayoría, que son una buena cantidad nomás, también tenían las mejores prácticas y pues también di unos puntitos a las mejores prácticas, o sea, de todo les he dado puntos a varios ya, de todo me he inventado. Aunque sea así, no hayan hecho todos los ejercicios, igual a algunos les he dado puntitos y todo. Todo, o sea, hay varios que a los que les he ayudado mucho, bien. Van a ver en sus notas, les he calificado con cuidado, bien, los he calificado con mucho cuidado, me he tardado bastante. O bueno, no bastante, ¿no? Pero, o sea, lo he intentado hacer con mucho cuidado, porque es igual una gran nota, ¿no? La de auxiliatura. Después, hay varios también, varios, que pues realmente tampoco es que se les podía ayudar, porque no tenían ejercicios resueltos. También algunos vi que presentaron la práctica, digamos, planteando el ejercicio y yéndose a la respuesta. Es decir, algunos han presentado, ¿no? Como se les pidió, con la iteración uno, iteración 2, mostrando las relaciones de recurrencia y mostrando una tabla de resumen y respuesta, ¿verdad? Esos son los pasos, les he dicho varias veces ya. Si no hacen así, el ingeniero tal vez, si está de malas el ingeniero, no les va a hacer valer. Después algunos se están quejando, ¿no? Que he resuelto el examen, pero tengo 10. Hay varios así. Y pues es por esa razón, porque el ingeniero no sabe si ustedes han sacado un programa cualquiera de cualquier lugar y lo han copiado y ya. No saben cómo se utiliza, digamos, esto. Y obviamente mucho menos van a saber programar, lo que es algo que al ingeniero le interesa bastante. Que sepan utilizar esa lógica programable. La lógica es lo más importante. Y pues, pero bueno, si han hecho así, pues el ingeniero si está de malas, no les va a hacer valer nada el ejercicio, desgraciadamente. Yo les he intentado hacer valer alguito a los que me han presentado así, algunos que se han ido directamente a las respuestas de la función. Han puesto función y respuesta, así como si hubieran metido la calculadora directamente, ¿no? Y pues no se les puede hacer valer nada por eso, comparado con algunos de sus compañeros que han presentado con 60 hojas, creo, de práctica uno. Y pues sale así, por si acaso salen hartas hojitas cuando lo haces paso a paso. Cuando lo haces a pulso, claramente salen mucho menos hojas, pero así, más o menos así es igual. Bien, o sea, no se les puede poner lo mismo. Y también hay varios que me presentaron solamente tablas de resumen y ya, y pues tampoco es válido eso. Yo les hice valer, pero pues al ingeniero, veamos pues qué tal, qué les dicen, ¿no? Veamos qué pasa. Después tal vez haya problemas y pues bueno. Pero me alegra que varios también tengan una muy buena nota. Hay varios niños que tienen una buena nota. Debe ser entre 20 y algo los que tienen 100. Pero bueno, eso sería todo respecto a las prácticas. Y claro, si tienen algún tipo de reclamo, observación, lo que sea, se me hace nomás, ¿sí? Con tranquilidad todo. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez respecto a eso? ¿Tiene? Tal vez alguien se esté quejando por su nota. Bueno, espero también que les he comentado también a todos los que han participado, creo que les he dado su comentario de algún tipo de cosa que tienen que cambiar para el siguiente parcial, o si todo está positivo, ¿no? Y pues también he dado recomendaciones en los comentarios de Classroom, en el mismo Classroom está, en comentarios privados, ¿no? Así que véanlo y pues mejoremos, ¿bien? Bueno, vamos a comenzar con este temita.
sistemas de ecuaciones lineales. Esta es la parte 2, ¿no? Ya vimos la anterior semana, o creo que hace 2 semanas, ¿no? La primera parte con otros métodos. En este caso vamos a ver los métodos iterativos y elementos finitos. Bien, con esto pues prácticamente se cubre todo lo que es sistemas de ecuaciones lineales, pero van a ver que dentro de esto, dentro de estito, hay varias cosas igual, muchas cosas. Es tal vez el tema más bonito que hay en la materia Eh, Como tal, elementos finitos no es una materia a evaluarse en la materia, pero el ingeniero la avanza como aprovechando que vemos los sistemas de ecuaciones lineales mediante computadoras. Porque elementos finitos, desde ahora les digo, es un tema que se ve muchas veces en semestres muy superiores. En la Universidad Católica me piden a veces ayuda sobre este tema y son estudiantes de noveno, décimo semestre, o sea, para salir. Y hay otras universidades que simplemente no la avanzan, es tema de maestría, elementos finitos. Y van a ver igual si se pueden buscar elementos finitos, no hay información tan explícita en libros, digamos. O sea, sí las hay, ¿no? Pero no es tan fácil de conseguirlas o las bibliografías son en otros idiomas o también hay información sobre esto en tesis y cosas así. O sea, es un tema así, bonito, bonito. Bueno, vamos a comenzar. Métodos iterativos. Vamos a ver esto. Son métodos aproximados para solucionar ecuaciones lineales, ¿no? Por eso iterativos, ¿no? Ya sabemos que es una iteración y todo lo demás, ¿no? Las ventajas de estos métodos pueden ser fácilmente programables si tienen un buen manejo matricial. Tienes que tener un buen manejo matricial para que estos programas te sirvan bien. Si no tienes un buen manejo matricial, pues va a ser algo complicado, pero igual yo les voy a enseñar a programar uno de los métodos que están acá. Y pues así vamos a ver paso a paso eso también, bien, cómo tienen que analizar y demás cosas. Las desventajas. Pueden dar errores grandes, esto es muy importante. Debe manejarse bien el aspecto de la tolerancia sobre elementos finitos. ¿Por qué es esto? Porque como son varias variables, los errores a calcular de varias variables son pues complicadas de calcular, ¿no? Y por eso es que da errores grandes. Si tenemos una matriz de 10 por 10, por así decirlo, tal vez se topen con eso. Les tienen que comparar 10 veces la variable, o 10 variables, mejor dicho, ¿no? Tienen que comparar 10 variables. Entonces, los errores sobre esas 10 variables claramente van a ser más grandes que si la matriz fuera de 3 por 3 solamente, ¿no? Entonces, es eso, hay que manejarlo bien, ese aspecto, ¿bien? Si pueden manejarlo correctamente en algún programa u otro, pues véanlo ustedes. Tienen que ver cómo les conviene o cómo se adecuan, o tal vez manejar otro tipo de unidades, o pues manejar una tolerancia muy buena, ¿bien? Igual vamos a ir viendo esto, pero bueno, esas son las desventajas. Entonces comenzaremos con el método. Vamos a ver primeramente el método de Jacobi, ¿bien? Este es el método de Jacobi. No le puse un título, pero bueno, es el método de Jacobi. Tenemos en acá, este de acá. Tenemos un sistema de 3 por 3 con 3 términos independientes, ¿verdad? Tenemos 9 constantes y 3 variables. Bien, veamos. Se despeja x1 de la primera ecuación, se despeja x2 de la segunda ecuación, se despeja x3 de la tercera ecuación. Bien, entonces tenemos x1, x2 y x3. x1, x2 y x3. Despejamos estos tres. Como lo que hemos visto en eliminación de Gauss, pivoteo, les comentaba, ¿no? Que son pivotes esto, justamente, por eso el nombre de pivoteo. En aquí es de cierta forma igual, ¿bien? Pivote, ¿no? La diagonal. Despejamos. Bien, ahí está despejadito. Fíjense, ya está todo mandado hacia el otro lado, ¿no? He pasado esto hacia allá con negativo sobre A1, que es el de acá, ¿no? Esto con negativo menos 1 a menos 1, 3, y esto pasa a dividir y es 1, 1, ¿verdad? Esto de acá está con positivo y simplemente pasa a dividir esto y queda B1 sobre A1, 1, ¿verdad? Hasta ahí está bien, está solamente despejado. Este espacio en blanco es pues de esto, digamos, ¿no?
De este x2, acá, lo mismo, se manda esto al otro lado y va a quedar menos a21 y esto manda a dividir, así que va a quedar a21 sobre a22. Claro, con su variable tienes que mandarlo, ¿no? Este es x1, se manda con la variable. Acá llevo igual con las variables, me manda. Esto igual de acá, este que está con positivo pasa con negativo y queda menos a23, x3, no se olviden de la variable, sobre a22, que es el del pivote, ¿no ve? Y queda esta constante sobre a22 igual. Ahí está. Tenemos luego x3, lo mismo, se pasa al otro lado, simplemente se despega, ¿no? Así que sale con negativo, negativo y este con positivo. La diagonal se queda libre, digamos, ¿verdad? Hasta ahí. Hasta ahí creo que todo bien. No es nada de ciencia nuclear. Y vemos ahí. Se realiza una interpretación matricial. Ahora, a esto hay que realizarle una interpretación matricial. A esto se lo llama ecuaciones de estado. Lo van a ver en ecuas. A este tipo de formitas de acá. Y se representa de esta formita, ¿bien? Es un sistema matricial igual. Bueno, se confundió. Ahí está. Tenemos esto de acá y se transforma en esto. Fíjense, es una matriz con la diagonal llena de ceros multiplicada por las variables más las constantes. Ahí está, ese es el arreglo matricial para esta cosa de acá. Y si se dan cuenta, si multiplicas esto por esto y le sumas esto, da esto, ¿no? Es arreglar de forma lógica, ¿no? En algebrita lineal ya deben más o menos conocer eso, más o menos, ¿no? Tal vez les falta un poco de práctica todavía, pero es eso, básicamente. Ahí están todas nuestras constantes con signos negativos en aquí. Ojo, fíjense, con signos negativos. Esas están con signos positivos. Ese tipo de cositas tienen que fijarse a la hora de programar y manejar las variables, ¿bien? Los signitos, el orden que tienen los elementos, fíjense, están con este orden, ¿no? Tienen que analizar bien ese tipo de cositas. Ah, bueno, aquí recién vamos a comenzar con el método de Jacobi. Bueno, después de haber analizado de esta forma y haber sacado de esta forma matricial, comenzamos con el primer método que es el método de Jacobi. Bien, para el método de Jacobi, ¿qué se necesita? Tenemos un vectorcito, bien, este es un vectorcito que tiene en sus elementos a las variables, a valores de las variables, bien, como en los métodos, como en el método de Newton-Raphson multivariable, algo así simplemente, con x1, x2 y x3, son valores, ¿verdad? Valores en el vector késimo, es decir, este va a ser el vector k igual a 0 y estos son los elementos de 0, ¿verdad? El vector 0 va a ser k igual a 1 y estos van a ser los elementos del vector 1, igualito, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo se va calculando? Son métodos iterativos, ¿no? Se tienen que hacer iteraciones. Así que veamos. El vector x, k más 1, es decir, un vector siguiente, ¿no? El vector siguiente con sus elementos siguientes se calculan a través de esto. Esto simplemente es el arreglo de esta cosa igual, ¿no? Si se dan cuenta, es 1 sobre A1, 1 sobre A2, 1 sobre A33, es decir, los elementos pivotes, ¿no? Como han visto en acá, todo está siendo dividido por esos elementos, ¿no? Cada fila, así que ahí está, es lo mismo. Y en aquí está la constante, fíjense, B1 menos A12 por xk sobre a x, la segunda variable del vector k, es decir, un vector anterior, menos A13 por x del vector, por x3 del vector k, del vector anterior. En la segunda lo mismo, ¿no? B2 menos A21 x1k menos A23 x3k. En acá lo mismo, lo mismo. B3 menos A31 por x1k menos A32 x3k. Bien, es exactamente el mismo arreglo que está acá, representado en esta matricita ya ordenado con pura constantes, ¿no? Así está acá. Y ahora, de esto de que está aquícito, se llega a esta cosa de acá. Es una relación de recurrencia general. Esto lo hemos hecho para un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas simplemente, ¿verdad? Esto de acá.
Y pues esta va a ser la relación de recurrencia general para todo, completamente todo. Para unas 10 ecuaciones con 10 incógnitas puede servirme esta relación de acá. Y esto es lo que se tiene que programar en sí. Bien, esto de acá. Esto es programable. Si ustedes quieren generalizar, tal vez haciendo en Excel, podría ser, ¿no? Podemos hacer en Excel esto. Así les puedo enseñar en Excel. Sería mejor basarse en estas cosas, ¿no? Porque, digamos, el Excel, como les he explicado, su desventaja sería que tendrían que aplicarlo para cada sistema, ¿no? Es decir, en el Excel tendría que programarme para un sistema de 3x3, para un sistema de 4x4, de 5x5, de 6x6, y así hacerme una hoja aparte para cada uno de esos problemas. En cambio, una hoja programable, verdaderamente programable, como lo es MATCAD, MATLAB y pues eso, se puede utilizar esta relación de recurrencia para generalizar con un solo programa para n ecuaciones, ¿bien? Así que se utiliza esto de acá. Si desarrollan esto, les va a dar esto. Con los signitos, fíjense. Aquí está el negativo, menos 1, a i, menos b sub i, más esta sumatoria de las constantes i, j, teniendo en cuenta que j nunca debe ser igual a i dentro de esta sumatoria, por x sub j y vector k, ¿no? Tenemos que utilizar el vector anterior al vector k para hallar el vector k más 1, ¿bien? Eso nomás. Y ya, esto es de i entre 1 a n, ¿no? Esto es igual como un contador, digamos, para cada elemento, porque si son n ecuaciones n igual a 10, van a haber van a haber x 10 ecuaciones, ¿verdad? 10 variables en acá. Eso nomás. Y eso nomás sería respecto a este método. ¿Alguna preguntita? Tal vez. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Al chat me escriben. A ver, veamos el chat. Hablen nomás, chicos, yo no muerdo, ¿no? Ya, para eso. Ya, gracias. Bueno, entonces, vamos. Esto es lo que se tiene que programar, la clave del éxito. Bien, ahora vamos a ver un siguiente método. No, vamos a ver un ejemplo primeramente. Sí, es un ejemplo sobre un ejercicio resuelto, perdón, por este método. Bien, entonces vamos a verlo. Como les dije, x1, x2 y x3, x1, x2, x3 y x4 tiene que ser despejado. Bien, entonces veamos el x2 de acá. Fíjense, esto es 4x1 menos x2. El x1 tiene que ser despejado en este caso de acá, de la primera ecuación, la primera variable. Así que esto pasa de restar a sumar y queda x2 acá. Y este 4 pasa a dividir. Entonces queda x2 sobre 4. Esta constante que es igual a 1 tiene que dividirse entre 4 que es de acá. Así que va a quedar más un cuarto. Lo mismo para esta segunda ecuación, segunda variable. Estos de acá que están con negativos restando pasan al otro lado con positivo. Así que queda este x1 más x1 más x3 y todo se divide entre este 4. Así que va a quedar x1 entre 4 más x3 entre 4 más un cuarto. Bien. Eso queda ahí en la segunda ecuación. En la tercera ecuación se despeja la tercera variable y se manda hacia el otro lado. Esto con negativo pasa con positivo. X2 entre 4, X4 entre 4, más un cuarto. Ahí está. Lo mismo acá, ¿no? Se despeja entonces y se manda este X3 al otro lado y queda X3 entre 4 más un cuarto. Este problema está hecho para este tipo de métodos, ¿ven? ¿Por qué? Porque algo en general que tiene que cumplir estos métodos iterativos es que esta columna, esta diagonal pivote, son nuestros pivotes, tienen que tener tiene que ser una matriz diagonal dominante. Quiere decir que estos elementos de estas diagonales, estas constantes de acá, ¿no? Tienen que ser mayores
suma de las constantes de las demás variables. ¿Qué quiero decir con eso? Que 4 tiene que ser mayor que 1, que es en acá. ¿No? 4 tiene que ser mayor que 1. 4 tiene que ser mayor que 1 más 1. ¿Bien? Así tiene que ser. O simplemente con que cumpla que sea mayor a los demás, es decir, 4 mayor a 1, mayor a 1, igual les va a cumplir. 4 tiene que ser mayor a 1 y a 1, 4 tiene que ser mayor a 1. Si digamos aquí hubiese un 4 y en aquí un 5, en aquí no, en esta partecita de acá, en esta partecita un 5, acá no. 4 es el valor de la variable 1 y 5 en valor absoluto, no del signo nos olvidamos, así que va a ser 5 solamente. 5 de esta variable de acá. Si se da ese caso, pues no cumple el método, ya no se puede resolver por el método. ¿Por qué? Porque esto va a pasar allá como 5x2 sobre 4, ¿verdad? Y pues eso ya, el método ya no, ya no distingue, se va a arruinar, se va a, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? Estos métodos iterativos, como en los métodos que vimos en el anterior parcial, es que tienen que converger a una solución, ¿verdad? Y si vieron, tal vez en algún caso, cuando no convergía, se iba hacia el infinito, ¿no? En estos casos, si no cumple esa condición de la diagonal dominante superior, no va a converger, va a diverger igual. Así que se va a ir hacia el infinito. Tienen que tener eso en cuenta. Pero bueno, ya, veamos. Entonces seguimos con este ejemplito. Y vemos. El vector de valores iniciales. Tenemos que tener un vector de valores iniciales, ¿no? Mi vector de valores iniciales va a ser esto, como en los métodos de nitrogenación multivariable, si no me dan un vector inicial, yo le coloco 0, 0, 0 a todo, ¿verdad? Como les había comentado. Ahí está. Así que mi vector 0 va a ser un vector lleno de ceros. Bien, con eso voy a comenzar. Entonces, mi primera iteración. Tienen la ecuación aquí. ¿Y qué es lo que se hace? Se reemplaza simplemente, ¿no? Donde está x2, x1, x3, x4, que son estos valores de acá, ¿no? Este es x1, este es x2, este es x3 y este es x4. Se reemplaza, ¿verdad? Entonces tengo todos ceros y entonces se va a reemplazar puros ceros. Y me van a quedar las constantes solamente, ¿no? Me va a quedar un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Estas constantes de acá. Lo demás se ha hecho cero. Y ahí está, eso me queda. Entonces, mi siguiente vector, el vector x1, va a ser el x1 del vector 1 va a ser un cuarto, el x2 del vector 1 va a ser un cuarto, el x3 del vector 1 va a ser un cuarto y el x4 del vector 1 va a ser un cuarto. Esa es la iteración. Reemplazando esto en acá, me da el siguiente vectorcito, lo que hemos dicho, ¿no? Ahora tenemos el primer vector, así que procedemos a una segunda iteración. Tenemos la ecuacióncita acá, ¿no? La ecuacióncita anterior. Y reemplazamos, igual. Fíjense, reemplazamos en x2 el vector del vector, ¿no? El valor del vector. Así que reemplazamos un cuarto. Un cuarto entre 4, ¿verdad? Así que va a darme 1 sobre 16. En estos casos igual, el x1 le reemplazamos el valor del vector, que va a ser un cuarto, x3 el valor del vector, que es un cuarto, y se reemplaza. Y fíjense, va a ser 1 sobre 16, 1 sobre 16, todo va a quedar 1 sobre 16, ¿no? Y se suman estos valores de acá, más un cuarto a cada ecuación, como están acá, ¿no? En este caso particular. Así que se le suma y se reemplaza y queda 0.3125, 0.3750, 0.3750 y 0.3125. Bien, quedan esos valores. Y ese va a ser el siguiente vector. Ahí está, este va a ser el vector x2. Como x0 hemos comenzado en ceros, x1 hemos quedado en un cuarto, en este vector ya cambian de valores, ¿no? Este es x2. Y así se va iterando hasta el infinito y más allá, ¿no? Hasta donde nosotros nos existemos. Y luego entonces vamos a una tablita de resumen, ¿no? En mi tablita de resumen, como hemos dicho, en K0 hemos comenzado con los valores de 0, ¿verdad? Con los valorcitos de 0. En K igual a 1 me ha dado un cuarto todos, ¿no? Que es el 0.25 que se ve acá. En K2 me ha dado estos valores, ¿no? Hasta ahí hemos visto estos valores.
ese es el vector 2, este de acá, y a partir a este de acá, perdón, este de acá es el vector 2, y a partir de esto se hace más iteraciones, como se ha visto en acá. Se va reemplazando de esa formita, así que se va iterando, 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 y tenemos 10 iteraciones para una respuesta más o menos confiable, ¿no? Porque no ha dado aún con todos los decimales la respuesta igual al otro. Es decir, si esto es igual a esto, cumpliría que es una respuesta, ¿verdad? Pero no ha dado todavía totalmente, pero los primeros tres decimales, como son iguales, sabemos que con tres decimales mi respuesta ya está bien, ¿no? Entonces de aquí sacamos 10 iteraciones, fíjense, ese valorcito, apréndenselo bien, 10 iteraciones hemos sacado para este ejercicio de acá. ¿Y por qué es que se lo aprendan bien? Porque en este tipo de métodos ya van a salirnos 50 ecuaciones tal vez, o 50 iteraciones, y pues hay que manejar bien ese tema, bien, de las iteraciones, por temas de memoria y demás. En aquí lo he sacado con 10 iteraciones, con 3 decimales de aproximación. Bien, para ese ejercicio. ¿Alguna preguntita? Hasta ahí. Ya está corriendo mucho el tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que no. Vamos entonces al siguiente método, que es el método de Gauss. Bien, este método de Gauss es lo mismo que lo que hemos visto en el Jacobi, bien, en el método de Jacobi. El siguiente vector se calcula mediante esta cosa de acá. ¿Qué es la diferencia con el método de Jacobi? Estos que están acá, fíjense, en aquí está con K más 1, en aquí está con K más 1, en aquí está con K más 1. Ya no se calculan solamente con el vector anterior, se calculan con una mezcla de ambos, ¿bien? Es decir, este vector del xk más 1, es decir, un vector siguiente, ¿no? Para una iteración siguiente, se calcula con el vector anterior. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Lo mismo que en el método de Jacobi. 1 sobre A11 por B1 menos A12 por X2K menos A13 X3K. Hasta ahí está bien, está igualito que en el método de Jacobi. Ahora, en la segunda iteración, el vector x2k más 1, es decir, el valor de este para el vector siguiente, se calcula a partir de esta ecuación de acá. En acá, fíjense, perdón, 1 sobre A22 por B2 menos, en aquí es lo que cambia, menos A21 por X1K más 1. ¿Qué es este valor de K más 1? Es el valor que hemos calculado anteriormente. Es decir, en este valorcito para calcular el primer elemento, hemos calculado mediante el vector anterior. Para calcular el vector del siguiente, el valor del siguiente vector para este elemento, utilizamos el vector anterior que está en aquí, x3k, que es el vector anterior, ¿no? Y utilizamos el vector que ya lo el elemento que ya tenemos, ¿no? Que ya tenemos calculado, de este mismo vector. Es decir, lo que está aquí lo reemplazamos igual, ¿no? Lo que hemos calculado anteriormente se reemplaza acá. Y para el valor del tercer elemento se utilizan los valores x1k más 1 y x2k más 1, que son los valores igual anteriormente calculados, ¿no? Es decir, para este, nada que ver, utilizamos ya lo que es el anterior vector, utilizamos los valores que hemos calculado en este vector. Algo medio confuso tal vez para algunos, ¿no? Utilizamos el mismo vector para calcular el valor del mismo vector, ¿no? Algunos elementos del mismo vector serían, ¿no? Pero utilizamos de esa formita aquí. Bien, y esto entonces, ¿cómo se generaliza? Se generaliza con esta cosa que es un poco más fea, pero si la interpretan bien, pues va a ser sencillo, ¿no? Tienen que saber interpretarlo también. Y entonces se calculan los valores, los elementos del vector siguiente mediante esta formita que es muy similar a lo que hemos visto, ¿no? En el método de Jacobi, muy similar, bastante similar, con el menos 1 sobre A sub I más II, que es los valores que están acá, ¿no? Estos valores que son los pivotes, ¿no? Multiplicado por menos B sub I, hasta ahí estamos igualito con el método de Jacobi. Ahora, eso es lo que cambia, la sumatoria, ¿no? Esta sumatoria va de J igual a 1 hasta I menos 1. Y tiene estos valores de acá. Tiene las constantes
sub i, j, y tiene los valores de vectores x sub j del k más 1, es decir, de este mismo vector, ¿no? Aquí está este mismo vector calculado a través de eso, más la sumatoria de j igual a i más 1 hasta n de la suma de los valores de a sub i, j de por x sub j del vector k, ¿verdad? Del vector anterior. Hasta ahí está, en el vector anterior y el vector que estamos calculando. Esos valores se utilizan. Fíjense, va desde j igual a 1 hasta i menos 1. Y en acá comienza con i más 1. Quiere decir que en aquí igual se contempla lo de el j distinto de i, ¿verdad? En acá dentro de esto, lo mismo que el método de Jacobi, se contempla eso del j distinto de i. No tienen que ser nunca iguales. ¿Por qué? Porque j igual a i va a representar estos valores de acá. Y esos valores de ahí están vacíos en acá, ¿no? Y lo mismo para i entre 1 a n. Es decir, va a ser para el vector, para el elemento 1, y se reemplaza 1 en todos los valores de i. Para el elemento 2 se reemplaza 2 en todos los valores donde está i, ¿verdad? Así simplemente es. Y esto, claro, es el método programable. Y si programable por hoja es programable, es igual. Y por Excel, digamos, tendría que programarse de esta formita, que va a ser igual bastante sencillo, ¿no? Bueno, vamos a resolver el mismo ejemplo, bien, el mismo ejemplo que hemos visto ya por el método de Jacobi. Vamos a verlo por el método de Gauss, bien, para que se entienda. Se despeja igual, ¿no? Lo mismo, se despeja lo de la diagonal y queda entonces este x2 de acá, pasa del negativo a positivo, esto es del negativo a positivo, esto es del negativo a positivo y ya, bla, bla, bla. Es lo mismo, ¿no? Que hemos visto. Exactamente lo mismo. Hasta ahí igualito ambos, ¿no? Ahora en aquí comienza el vector de valores iniciales, ¿no? Como no me han dado un vector inicial, yo le coloco puros ceros, les había dicho. Así que coloco un vector lleno de ceros. Bien, comienzo con la primera iteración. Tengo la forma despejadita como está acá, esta formita de acá, y reemplazo mis valorcitos, ¿no? Como siguiendo el orden de las iteraciones que me muestra el método de Gauss. Quiere decir, para el vector x1 se reemplaza este valorcito, estos valores de acá, ¿no? Es decir, se reemplaza x1 igual a 0, este x2 es igual a 0 del vector anterior, más un cuarto y queda un cuarto. Hasta ahí está igualito que el método de Gauss en este caso, pero luego pasamos al segundo vector. Se calcula el segundo valor del vector, perdón. Entonces vemos, se calcula el valor de x2 con el valor de x1 ya obtenido y el valor de x3 del anterior vector, que es 0. Entonces tenemos x2 acá, x2. x2 depende de x1 y x3. Fíjense, x1 ya lo tenemos calculado para este mismo vector, así que lo utilizamos en este cálculo, y x3 aún no lo hemos calculado porque es un vector siguiente, así que utilizamos el valor del vector anterior. Entonces, en aquí está con la formita que hemos visto ya, entonces queda en este caso un cuarto que es el valor del x1. Este valor de x1 es un cuarto, ¿no? Así que se reemplaza un cuarto sobre 4, ¿verdad? El valor de x1 va a ser un cuarto sobre 4. Ahí. Más x3 no lo tengo, así que utilizo del vector anterior, que va a ser 0 sobre 4, más un cuarto, que es esta constante. Así que queda 0.3125. ¿Hasta ahí estamos bien? He reemplazado el valor de x1, el valor anterior, simplemente, ¿no? El valor que ya he obtenido por aquí, por el primer cálculo he obtenido un valor de x1 y ese valor lo he reemplazado acá. Bien. Bueno, vamos entonces a lo siguiente. Tenemos ahora x3, tenemos que calcular. x3 depende de x2 y x4. x2 ya lo tengo calculado, así que lo puedo utilizar el valor que tenía calculado, y x4 no lo tengo calculado, así que
utilizo el valor del vector anterior. Entonces, para calcular x3 utilizo el valor de x2 ya calculado. El valor de x2 era 0.3125, así que queda 0.3125 sobre 4, más, como no tengo x4, se utiliza el valor del vector anterior, entonces queda 0 sobre 4, más el valor de la constante, que es un cuarto, y queda 0.3281 en este valor de x3. Lo mismo para el último, ¿no? Para x4. x4 depende de x3 en este caso, y el x3 ya lo tengo calculado. Así que simplemente reemplazo ese valor. Entonces x4 va a ser igual a x3 sobre 4, y x3 es el valor de 0.3281 entre 4, más el valor de la constante, que es un cuarto. Y el vector me queda como 0.3320. Entonces, estos valores que he calculado van a ser mi siguiente vector. Van a ser el vector 1, fíjense. El vector 1 ya está ahí. Y listo, ¿no? Con este vector 1 se hace lo mismo que hemos hecho ya. Entonces, vemos este vector 1. El vector, a ver, este valor de x1 para la siguiente iteración, para el siguiente vector, depende de x2. x2 no he hecho ningún cálculo aún, así que x2 lo saco del vector anterior. Así que va a ser 0.3125 entre 4 más un cuarto, igual a 0.3281. Ahora calculo el vector el valor de este x2, así que va a ser x2, que depende de x1 y x3. x1 ya lo he calculado en el cálculo anterior, ya lo he calculado, ¿no? Pero x3 no, así que x3 lo saco del vector anterior. Y vemos. Entonces, el x1 va a ser 0.3281 del cálculo anterior, ¿no? Del cálculo anterior. Ese valorcito entre 4. Y como no tengo el valor de x3 aún calculado para este vector que estoy calculando, lo saco del vector anterior. El valor de x3 es 0.3281. Igual, ¿no? 0.3281 entre 4, entonces, más la constante, que es un cuarto en este caso, un cuarto, y queda 0.4141. Valor de x3 depende de x2 y x4, x2, ya lo tengo calculado en el cálculo anterior. x4 no, x4 lo saco del vector anterior, de este vector acá, y x2 lo saco del cálculo anterior. Así que va a ser x2 es el valor de 0.4141, este valorcito de acá, entre 4, más el valor x4 del vector anterior, que va a ser 0.3320 entre 4, más un cuarto, igual a 0.4365 va a ser. Entonces, el valor el valor 3, el elemento 3 de ese vector, y luego x4 finalmente, que tenemos que depende de x3, y x3 ya está calculado en el cálculo anterior, así que se reemplaza ese valor simplemente. 0.4365 entre 4, más un cuarto, y me da esto de acá. Listo, estos valores de acá son de mi vector x2, fíjense. Esto es el vector x1 y estos valores van a ser el vector x2. Así que pasamos a una tabla de resumen. Hemos comenzado con ceros, hemos llegado a esta cosa, luego a esta otra cosa, ¿no? En los ejemplos. Luego de ahí se va haciendo iteración por iteración y llegamos, fíjense, con los tres decimales igual, de forma aproximada. Llegamos con 6 iteraciones, llegamos a la respuesta interior. Es decir, con el método de Jacobi hemos hecho 6 iteraciones, no, hemos hecho 10 iteraciones, ¿verdad? Si recuerdan, 10 iteraciones. Con el método de Gauss son 6 iteraciones. Quiero decir que el método de Gauss es un poquito más complejo, ¿no? Es un poquitito más complejo, pero se tiene menos iteraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez puede ocupar menos memoria y puede hacer la respuesta más corta y pues más favorable, ¿no? Pero eso ya lo ven cada uno de ustedes, cuál les conviene, si Jacobi o Gauss. Y ya, con eso terminaríamos lo que es este tipo de métodos iterativos. No, lo que les decía, ¿no? Esto más faltaba, perdón. Me dice el parámetro de error para la programación, para ambos métodos, ¿no? Lo mismo que hemos visto en el error para el Newton Raphson multivariable, es lo mismo, exactamente lo mismo.
El error va a ser igual a una norma, ¿no? La norma son los valores del vector siguiente, fíjense, x, el primer elemento del vector siguiente, que es el k más 1, menos el primer elemento del vector anterior, ¿no? Al cuadrado. Y aquí lo mismo, el segundo elemento del vector siguiente menos el segundo elemento del vector anterior al cuadrado y así la sumatoria hasta n, porque puede tener n valores mi vectorcito, ¿no? Así que se utiliza eso como cálculo de error. Esto se utiliza para el error en las hojas programables, ¿no? O pues pueden verlo a su conveniencia más o menos cómo ir, pero pues esto es lo que se usa. Bien. Pero bueno, ya esos serían los métodos iterativos. Con eso terminaríamos métodos iterativos. ¿Alguna preguntita? Ahorita vamos a ver ejemplos. Nos queda una hora más. Preguntas. Bueno, entonces vamos a ver este temita más, que son los elementos finitos. Sí, veremos. ¿O lo vemos después? Bueno, veámoslos después, a ver. Yo voy a verlo después. Y entonces vamos a ver primero la programación de métodos iterativos, ¿bien? No, veremos nomás. Tal vez con esto les voy a poder dar más ejemplos, así que veremos nomás. Bien, elementos finitos. Elementos finitos. ¿Qué son los elementos finitos? Es un análisis nodal, fíjense, esto es muy importante, nodal. Acuérdense siempre de eso, de los nodos, ¿bien? Se realizan diferentes estudios físicos e ingenierías como forma de resolución. Método de los elementos finitos. Se nombra como FEM, ¿bien? Que es sus siglas en inglés, ¿no? Pero cuando vean FEM, pueden buscar FEM, es eso, ¿bien? Así lo nombran. Y veamos, los diferentes comportamientos físicos pueden tener el carácter lineal y por este método ser estudiados. Es algo bastante importante eso porque varios elementos o varios tipos de estudios que se tienen en la ingeniería, o lo que van a ver ustedes, tienen ese carácter lineal. Si no tienen el carácter lineal, muchas veces igual se pueden linealizar tomando ciertas condiciones. Como ustedes saben, nosotros tomamos muchas idealizaciones muchas veces, ¿no? Lo que nos enseñan desde el prefa es pura idealización. Y pues esas idealizaciones, claro, se hacen para que se tenga cierto orden y sean en cierta forma comportamientos lineales. Los comportamientos lineales no solamente se refieren a rectas por si acaso, bueno, o sea, en cierto análisis matemático sí se refieren a rectas, ¿no? Pero en el análisis en general, un comportamiento lineal tiene más condiciones que esas simplemente, ¿bien? Por eso es que es muy importante esto de carácter lineal. Por eso es que también se llama una matriz llamada álgebra lineal, ¿no? Se lleva por la misma razón. Y bien, entonces, veamos acá, dicen acá, aclaración, vean bien. Los diferentes métodos serán vistos solo como forma de resolución. La teoría y demás estudios sobre elementos finitos es bastante amplio. Como les dije, hay materias completas que llevan solamente de este tema de elementos finitos, ¿bien? Materias completas. En materias posteriores usted podrá estudiarlo a más profundidad si así desea o requiera. Es decir, si ustedes quieren estudiarlo, pues bien, ¿no? Y si no, pues F nomás. Y pues, bueno, ahí va a depender de cada uno si lo quiere estudiar de esta forma o si lo quiere estudiar de diferente forma y demás. ¿Por qué? Porque la deducción de los elementos finitos, muchos casos de deducción de elementos finitos, se hacen a través de ecuaciones diferenciales. Ustedes no conocen ecuaciones diferenciales, ¿no? Y eso, se utilizan otros tipos de conceptos más aún que tampoco conocen muy bien ustedes. Y pues es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo. Y pues por esa razón nosotros solo vamos a verlo como forma de resolución. Aquí está, resolución, ¿bien? No vamos a explicar nada de teoría de este método, de estos métodos de elementos finitos. O sí les voy a explicar algún par de cositas, ¿no? Que sea para su comprensión, pero como tal, la teoría de elementos finitos no se va a explicar, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar con que vamos a analizar un carácter lineal,
para nuestro beneficio. Bien, eso nomás. Entonces, veamos, ¿de dónde se deduce? Este es un modelo de elemento finito, este de acá. Fíjense, es un vector, es el valor de K, que es la constante de un resorte. Este es un resortito por si acaso. Es el de un resortito, es la constante K. Está multiplicado por la matriz de acá, que tiene una forma rara, ¿no? Multiplicado por un vector que tiene los desplazamientos de uno que es de este nodito de acá. Estos verdecitos son los noditos, así que el desplazamiento de este nodito es U1 y el desplazamiento de este nodito es U2. Igual a la fuerza en el nodo 1 y esta es la fuerza en el nodo 2. Ahora, ¿de dónde sale esta cosa de acá? ¿No? Vamos a analizar con resortes porque los resortes es algo que ustedes ya conocen y es fácil de analizar, ¿no? Es muy fácil de analizar. Así que vamos a ver. Veamos, dice, se realiza un análisis ya conocido. Fíjense. En acá tenemos un resortito, ¿no? Como les había mencionado en alguna ocasión, en las anteriores clases, hemos dicho que tenemos para resolver un ejercicio, se los había mencionado más o menos cómo va la cosa. Tenemos un resortito. Nos tenemos que imaginar primeramente que esto está empotrado, está, digamos, sin movimiento, ¿bien? Está sin movimiento en este caso ahí. Y entonces este resortito se va a elongar, ¿no? Y en base a esa elongación va a haber una fuerza. Bien, entonces tenemos esta, se va a elongar hasta allá, digamos, y va a haber esta diferencia, ¿no? Esta diferencia es elongación, y eso va a ser un desplazamiento, y va a ser esta fuerza proporcional a este desplazamiento en base a su factorcito K, ¿verdad? Ahora, si tomamos que esto de acá no está empotrado y también tiene movimiento, puede moverse igual, ¿no? En cierta forma se mueve. Entonces, la fuerza se va a ver afectada por ambos desplazamientos, ¿no? Eso habíamos visto en un ejercicio que les dije. Tienen que, si no se dan cuenta más o menos de cómo va la cosa, tienen que analizar como si uno estuviese empotrado. ¿Por qué? Porque eso es un carácter estático. Este es un carácter estático, ¿no? Si se dan cuenta, es estático porque esta fuerza es proporcional acá y va a ser igual a cero y bla, bla, ¿verdad? Va a haber una reacción y toda esa cosa. Eso es un carácter estático. Y cuando desempotramos esto, vemos que puede haber una perturbación por este ladito, así que toma un carácter más dinámico. Por eso es que se hace de esa formita. Y bueno, de ahí se deduce, por la ley de Hooke, de forma simultánea para F1 y F2, estas ecuaciones. La fuerza 1 es esta fuerza de acá, va a ser igual a K, igual acá por el U1, que es el desplazamiento de esta, provocado por esta fuerza de acá, menos U2, que es el desplazamiento de este otro nodo de acá, ¿no? Se va a ver afectado por este otro desplazamiento. Si esto igual estuviese empotrado, pues esto simplemente va a ser F1 igual a K por U1, ¿no? Por el desplazamiento 1. Pero como tenemos un desplazamiento acá, va a afectarle, así que se va a restar en ese caso, ¿bien? K igual a U1 menos U2 va a ser. Y F2 va a ser igual a K, U2 menos U1. Y queda entonces de esa formita ahí, analizando este resortito. Bien. Ahora simplemente lo cambio de ladito, esto en aquí, lo cambio de orden, ¿bien? Entonces me queda esta forma de acá, U1 menos U2 menos U1 más U2. Bien, ahora esto de acá le ordeno de forma matricial para que se vea más bonito, ¿no? Ordenándolo de forma matricial me va a dar un vector de F1, F2 igual a K por una matriz que es esta de acá, que van a darse cuenta que es una matriz característica, muy característica de los elementos finitos. Despejando de esta cosa de acá me va a dar esa matriz por el vector que contiene a U1 y U2. Bien, entonces ahí tenemos la deducción. Que claro, esto tiene la misma forma que esta otra cosa, ¿no? La misma formita. Solo que estos índices E de acá se refieren a los elementos, ¿bien? Porque puede ser para n elementos. Estos análisis se utilizan para varios elementos. Bien, entonces me queda esa cosa de ahí. Y esa es la forma en la que se deducen algunos de los modelos que vamos a ver, algunos de los modelos que vamos a ver. ¿Por qué? Porque tiene una característica lineal, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, un resortito
A ver, imaginemos un resortito. Tiene una recta de forma, teniendo en cuenta que en aquí el desplazamiento va a ser proporcional, la fuerza va a ser proporcional al desplazamiento, ¿no? Y esta pendiente es el K, ¿no? La pendiente va a ser el valor de K, este valorcito. Así es como se hace en el laboratorio de física 100, ¿no ve? Si recuerdan, para ese tipo de cosas, esos laboratorios por física para que aprendan estas cosas, la fuerza es proporcional al desplazamiento y se hace una rectita en base a eso. En base a los desplazamientos se calcula qué fuerzas tiene y será una recta, es decir, un carácter lineal, ¿no? Fíjense, este es un carácter lineal. Su relación, por eso es F igual a KX, ¿no? Esa es su relación. Carácter lineal. Si tiene un carácter lineal o se ha llegado a linealizar, se puede sacar un elemento finito. Bonito, ¿no? Muy bonito. Ahora vamos a ver demás cosas. Ese es el único ejemplito que tengo para la deducción de elementos finitos, porque los demás temas aún ustedes no los ven, pero pues tenemos que verlos nosotros como forma de resolución, ¿bien? Solo como forma de resolución. Y si les llega a interesar, pues van a darse cuenta en materias posteriores de qué tal va la cosa. Bien, para esto vamos a utilizar un par de libritos. Les voy a mostrar. A ver, veamos. Elementos finitos. Bien. A ver, tengo un librito. Primeramente les mostraré esto de acá. Es un formulario. Sí, ahí están. Esto es lo que les voy a pasar yo. También les voy a pasar los libros, no se preocupen. Y pues bueno, en este formulario están todos los elementos finitos que de carácter lineal unidimensionales, son por si acaso estos elementos finitos, y son los que vamos a ver en la materia, los que vamos a ver conmigo y con el ingeniero tal vez también. Con el ingeniero van a ver los de tipo resorte y resistores, y pues si algo más a él se le ocurre o le es conveniente avanzar, pues va a avanzar bien. Conmigo vamos a avanzar lo que está aquí. Bien. Elementos finitos en una dimensión. FEM, ¿verdad? En el método de elementos finitos. Tenemos matrices elementales para problemas en ingeniería. Tenemos en el caso resortes elásticos, lo que hemos visto ya, lo que les enseño a deducir ahorita mismo. Y tenemos resortes elásticos, tenemos la figurita con nodos. Estos verdes son nodos, por si acaso, memóricense, porque son análisis nodales, como hemos visto, ¿no? Se analizan los nodos y en base a eso se los modelos. Bien, en aquí damos la matriz elemental que ya hemos visto, cómo se deduce, esta de acá, que va a ser K, que es la constante de elasticidad, U son los desplazamientos y F son las fuerzas de reacción. Bien, eso de ahí. Bien, eso ya está. Circuitos eléctricos. Para los circuitos eléctricos tenemos esto de acá igual. Este es un resistor, una resistencia, y este es un resorte, por si acaso, cuidado, se estén confundiendo. Bueno, y tenemos acá igual un carácter lineal. ¿Esto qué es? La ley de Ohm, ¿verdad? Va a ser voltaje igual a intensidad por resistencia. Lo que se ve en el prefa, ¿no? La resistencia pasa a dividir en este caso y en base a esa linealidad que se da, se saca una matriz elemental, donde se analiza por nodos nuevamente. Tenemos nodos, los nodos que están a los bordes del elemento, ¿no? Este es un elemento y a sus bordes tenemos nodos y se analizan los nodos. En acá igual, este es un elemento y a sus bordes se analizan los nodos. Y luego se utilizan el análisis nodal igual. Las intensidades que salen de los nodos van a ser proporcionales a los voltajes cargados en los nodos. Ahí están. Va a ser proporcional en base a esta resistencia y ya, en base a eso. RE, constante de resistencia, y B es voltaje en el nodo, es intensidad de corriente que sale de los nodos. Lo mismo acá, ¿no? Este de acá, estos desplazamientos, digamos, las fuerzas van a ser proporcionales al desplazamiento, ¿no? En este caso, la corriente va a ser proporcional al voltaje.
Es como si se analizase de forma externa esto, porque sale de la corriente de la resistencia, y esto de forma interna porque el voltaje está cargado en el nodo. Bien, algo así es. Después vamos a ver la deflexión de formación axial, deflexión en elementos elásticos. Elementos elásticos, ¿a qué les hace recuerdo eso de elástico? Pues a esto, ¿no? A los resortes elásticos. Tiene la misma forma, tiene exactamente la misma forma. Solo que esto es tema de resistencia de materiales. Van a verlo al siguiente semestre, o tal vez algunos de ustedes ya lo esté viendo. Y entonces tiene unas constantes, fíjense, esta E de acá, no se asusten, es un módulo de elasticidad, es simplemente una constante, ¿bien? Esta A es el área de la sección transversal, es otra constante. Esta L es la longitud del elemento, es otra constante. Entonces, todo esto de acá, ¿qué nos da? Nos da una constante. Entonces va a ser igual a la constante K de un resorte. Y si tenemos eso en cuenta, fíjense, si es igual a la constante K de un resorte, tenemos, en vez de todo esto, digamos, va a ser K, tenemos el mismo modelo que en los resortes elásticos, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo que acá. ¿Se dan cuenta? Entonces es lo mismo que un resorte elástico y se analiza de la misma forma. U es desplazamiento, F es fuerza de reacción, ¿no? Ahí está. En acá, fíjense, nota. Análisis válido para cualquier tipo de sección, circular, cuadrado, rectangular y etcétera. Quiere decir que esta sección puede ser de cualquier tipo, ¿bien? En aquí está con sección cuadrada, fíjense. Puede ser circular, puede ser triangular, qué sé yo. Va a cumplirles esta relación, ¿bien? Va a cumplir. Puede utilizarse este elemento finito para cualquier tipo de sección. Y claro, esto igual es como un resorte, por si acaso. Esto igual se estira, bien, se estira. Por eso es un elemento elástico, porque se estira el elemento. Bien, luego vamos a ver torsión en vasos circulares, que se torsiona este elemento, ¿no? Es decir, el que era así inicialmente, digamos una rectita tiene aquí, se torsiona para dar una vueltita, por ejemplo, algo así, se va torsionando y esa torsión igual tiene una forma lineal y vemos en acá. GE es módulo de rigidez, una constante. L es longitud del elemento, otra constante. JE es el momento de inercia polar para un círculo. Vamos a utilizar este de acá. Un momento de inercia polar de un círculo hueco van a utilizar este de acá. Y listo, esto va a ser entonces una constante igual. Todo esto es una constante. Matriz característica, matriz característica multiplicado por esto, fíjense, tita, ángulo de deformación en radianes, fíjense. Este tita es un ángulo de deformación. ¿Cuánto se deforma, no? Quiere decir, a ver, veamos, sacámosle tal vez zoom. Para explicar, digamos que tenemos que originalmente está así, ¿no? Mi elemento, ahí está. Y cuando se torsiona para arriba, digamos, esta línea que está acá se va a mover hacia allá, ¿no? Va a haber un angulito de deformación. Se mueve hacia allá. Y ese ángulo de deformación va a ser proporcional a la torsión. Bien, con eso tenemos este elemento de acá. Con eso tenemos este elemento de acá. Esa matriz elemental. Bien, entonces esto va a ser constante, esto es el ángulo y esto es el torque. Bien, entonces tenemos ángulo de deformación, torque de reacción. Nota, análisis válido para elementos de sección circular. Esto solamente sirve para secciones circulares. Si se tuviese una sección cuadrada, van a verlo los que llevan residuos, cómo se analiza. Pero bueno, nosotros vamos a ver solo circulares porque son de carácter proporcional nuevamente. La torsión va a ser proporcional al ángulo y una constante. Bien. Luego, el flujo de fluidos en tuberías, se imaginarán igual que tiene un carácter lineal. Esto de acá es pura constante, fíjense, es pura constante viscosidad.
longitud del elemento, que es la longitud del tubo, y diámetro de la tubería. Fíjense, ahí está. Va a ser presión en el nodo, presión de este nodito, caudal volumétrico del fluido, igual. El caudal va a ser proporcional a la presión y a una constante. Lo mismo de siempre. Transferencia de calor, lo que están viendo en física 2 seguro. El calor es proporcional a la temperatura, ¿no? Que están en los nodos, la temperatura de cada nodo, la temperatura que están en las paredes, y proporcionar una constante, ¿no? Esta constante de acá. En física 2 se ve esto, la resistencia, ¿no? No se ve como resistencia estos valores, si se fijan alguna vez, se ve como resistencia. Esto va a ser 1 entre resistencia térmica, por si acaso, así se le llama al inverso de esta cosa. Y 1 sobre resistencia es lo mismo que 1 sobre la resistencia eléctrica, ¿no? Que hemos visto ahí arribita. Lo mismo en acá va a ser 1 sobre resistencia eléctrica, 1 sobre resistencia de fluidos, creo que se llama. ¿Cómo se llama? 1 sobre resistencia de flujo. Es igual, 1 sobre resistencia de flujo. Y así, ¿no? Se hace un montón de cosas acá. Entonces, así eso mismo es acá. Se hace por elementos finitos para analizar muchas paredes. Se puede utilizar esto. T es la temperatura del nodo, la temperatura de la pared, ¿no? Q es el flujo de calor que entra y que sale. Y ya. Eso nomás. Ya, esto es lo que se ve en Resist 2 igual. Y deflexiones en armaduras o reticulados. Ahí en este sí cambia un poco, ¿no? Bueno, en realidad esto se deduce a partir de una matriz como estas. A partir de eso se deduce. Se multiplica todo respecto a un ángulo porque se cambian ejes. Deben igual, en el tercer parcial de álgebra lineal van a ver lo que es la transformación ¿cómo se dice? La transformación de espacios vectoriales. La transformación de espacios vectoriales son matrices que se analizan a partir de una matriz que se quiere transformar. Bien, y eso mismo se utiliza acá. Se utilizan transformaciones para llegar a esta cosa de acá. Y esto es lo mismo que hemos visto aquí arriba, por si acaso, fíjense. Lo mismo, exactamente lo mismo que acá, ¿no? Lo mismo. Quiero decir que a partir de esta hago transformación de espacios vectoriales y llego a esta cosa de acá. Así que va a ser lo mismo en acá. Lo mismo, lo mismo. En acá, fíjense, estas Cs y estas S, ¿qué son? Son el seno y el coseno de cada uno, del ángulo, de este ángulo de acá respecto al eje X. Y θ es el ángulo de inclinación respecto al horizontal, no al eje X. Después, desplazamientos por los nodos y las fuerzas. Los nodos en este caso, como he utilizado transformaciones, fíjense por ese caso, los nodos ahora van a ser respecto a los ejes. Este va a ser un nodo, este va a ser otro nodo. Va a ser un nodo y va a ser otro nodo. A diferencia de los elementos que ahorita hemos visto, es que estos solamente tenían un elemento y dos nodos, ¿no? Estos es un elemento y tienen 4 nodos. Bien. Y así de esa formita nomás se va a analizar esto igual. No es nada complejo. Y ya. Esto les voy a pasar. Pero a ver ahora, ¿de dónde se deduce todas esas macanas, no? Les voy a pasar 2 libritos. Uno es del ingeniero Molina, el ingeniero que se retiró, ¿no? Muy famoso, muy, muy famoso. Ya que tenemos lo que son elementos finitos, pues no son tanto lo que vamos a ver nosotros, pero sí sirve como referencia, una referencia muy buena. Como en acá, fíjense, resorte linealmente elástico, página 18. A ver, entonces va a ser, pongámosle 20. No, nada que ver, ¿no? Pongámosle, aquí va a tener que ser más 10, ya, pongámosle la página 18 me dijo. Y a partir de la página 18, fíjense, aquí está el análisis, como les había dicho, ¿no? Empotrado, sin empotrar, se analiza de esa forma el resorte y, y bueno, en base a entonces a esta deducción se puede sacar el modelo que hemos visto. Ahí está. Ese es el modelo, ¿no? Que hemos visto. Aquí está la deducción y aquí igual te explica muchas, muchas otras cosas. Muchas cosas. Más teórico es, ¿no? Este libro es mucho más teórico. Nosotros, como dijimos, vamos a verlo de forma aplicativa más que todo.
pero si quieren darle una leída, pues ahí está. Bien. El método de elemento finito es un método numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales. Ahí está, ecuaciones diferenciales, ordinales y parciales. Y utilizado en diversos problemas, principalmente de ingeniería y física matemática aplicada. Ahí está, ¿no? Es aplicado esto, es bastante aplicado los elementos finitos. Ya, ahí está todo. Ya, bueno, ahí pueden leer todo esto. Si quieren alguna base teórica. Y este es un libro igual muy, muy bonito, que se llama Introducción para el método de elementos finitos, ¿no? Esta es la cuarta edición, les voy a pasar igual. Y es del autor J.N. Reddy. Este libro está en inglés, por si acaso. No he encontrado nunca en español. Lo he buscado varias veces. Pero no he encontrado en español. Así que está completamente en inglés. Si alguien tal vez lo encuentra en español, a ver, pues por unos puntitos puede pasarme. Y bueno, ya. Este es el libro que el ingeniero utiliza, por si acaso. Fíjense, a ver, variación matemática preliminar y métodos de variación clásicos. Ahí están métodos de variación. Siempre que se da variación numérico y demás, se pueden imaginar esta materia, ¿no? Esta materia en general tiene que ser bastante amplia, pero pues no se ve tan amplio, ¿no? A ver, después, no sé, hay un montón de cosas acá. A ver, ¿dónde está? Acá está lo que nos interesa. En acá, modelos de elementos finitos en sistemas discretos. En acá está, 128. Veámoslo. A ver, diferencia de 30, a ver, 150 le pondré. ¿Ya? Ven, ecuaciones diferenciales hay harto de aquí. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es en una dimensión. Nosotros vamos a ver elementos finitos en una dimensión solamente. Porque hay demás dimensiones, por si acaso. Bueno. Vamos. ¿Dónde está 128? Ahí están. Modelos de elementos finitos. Lo mismo, ¿no? Empotrado, sin empotrar, se analiza de esa formita. Bien, se deduce, bla, 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 se deduce. El inglés de estos tipos de libros tampoco es tan difícil de entender, ¿no? Es inglés técnico, así que es bastante sencillo. Se deduce, ahí está. Te da el modelo, te da un ejemplito de cómo se hace. Pueden verlo, cómo se va analizando, se arman matrices y se resuelve. Eso es. Se ve bastante complejo, ¿no? Pero la computadora, como siempre, nos hace casi todo el trabajo. Si saben utilizarlo, ¿no? Deformación axial en bases elásticas. Aquí está lo que les había dicho igual. En el formulario, ahí está. Como se deduce, ahí está. Ven, es una K, no es una constante elástica, igual toda esta cosa de acá. Es una constante elástica. Y ya, es lo mismo, tiene la misma forma. Y bueno, pueden leer ustedes todo esto. Pueden ir leyendo. Y ya. Por si acaso, de este libro igual el ingeniero suele sacar ejercicios para el examen. Bien, de este libro. Y pues, a ver, vamos a hacer algún par de este libro igual nosotros. Torsión circular. Ahí está, torsión circular. Después, resistencias. Ahí está, lo mismo. Por la ley de Ohm, bla, 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 se despeja. Y este es un ejercicio de examen. Este es un ejercicio de examen. Ahí están, voltajes cargados en los nodos, resistencias. Se tiene que calcular. Se tiene que calcular, a ver, dice, determine las corrientes en los ciclos. En los ciclos, quiere decir la corriente en este ciclo y la corriente en este ciclo, como en las mallas, ¿no? Nosotros le llamamos mallas. Y los voltajes en los nodos. Hay que calcular el voltaje en este nodo, en este de acá y en este de acá. Hay que calcular eso y las corrientes. Y ya, pueden ver ustedes todo esto, ¿bien? Los dejo ya para ustedes esa parte. Bueno, creo que ya no va a alcanzar mucho tiempo para hacer. A ver, entonces,
Programaremos lo que son los métodos iterativos y después voy a mandarles ejemplos de métodos de elementos finitos, bien. Vamos a programar antes. Bueno, a ver, vamos a buscar dónde está. Métodos iterativos. Aquí lo tengo ya. Bueno, les explicaré. Creo que no va a alcanzar el tiempo a programar paso a paso, así que les voy a explicar solamente cómo se hace el programita y tal, bien. Uf, no me carga. Ya. A ver esto. Quería hacer, pero creo que no se va a poder hoy. ¿Qué pasa ahora? Ahí está, al fin. Ya. Los métodos iterativos se pueden aplicar a cualquier cosa, ¿no? Como lo que hemos visto, un reticulado. Y este sí es estático, ¿no? Me da una, dos, tres barras, tres apoyos o tres reacciones, así que va a ser un sistema de 6x6, les había dicho, ¿no? Y se ordena esto de forma lineal o de forma diagonal dominante y se mete un método iterativo. Bien, simplemente eso. Resolviendo ese ejercicio, fíjense, de 6x6, con esta tolerancia de acá, me da con el método de Jacobi 33 iteraciones. Y con el método de Gauss, parece que no lo he sacado. Ah, no. Aquí está. Ah, no, no está ahí. Ya, ahí. Y con el método de Gauss me da, creo, cosa de 20 iteraciones, algo así. Vamos a ver lo que es el método de Jacobi. Bien, vamos a programar esto. Bueno, les voy a explicar cómo se programa. Ustedes, pues, ven si programan o cómo le pueden meter. Bien, como lo he hecho, la forma principal, lo principal de todo es esto. Bien, esto de acá. Esto de aquí. Eso es lo principal, la principal, a ver. Bien, entonces, veamos. He comenzado con un contador K, lo he llamado K mi contador. Luego he hecho un bucle while. El bucle while, como saben, es para calcular en base a un parámetro, para iterar en base a un parámetro. En mi parámetro, en este caso, es la tolerancia, como siempre. Si el error es mayor a la tolerancia, va a entrar a un bucle y resolverse hasta que esta condición deje de cumplirse, ¿no? While, si no recuerdan, significa mientras, por si no recuerdan, ¿no? Y luego entonces entra el bucle y mi contador se va aumentando, ¿no? K va a ser igual a K más 1 y entró un bucle for, en este caso un contador for. ¿Por qué? Porque tengo que ir columna por columna, o fila por fila, mejor dicho. Va a ser 1 hasta el número de columnas y voy a nombrar una variable sumatoria igual a 0. Voy a entrar a otro bucle for y voy a ir sumando, sobre esta misma sumatoria voy a ir sumando los valores necesarios. Por el método de Jacobi hemos visto que es este de aquí arribito por si acaso. No se nota muy bien, pero ya es este de acá. Entonces, a esto es lo que estoy nombrando sumatoria, ¿bien? A esta cosa de acá. A esto de acá es la sumatoria. A eso lo estoy nombrando sumatoria en este programa. Bien. Cuando vean este tipo de cositas, esto de acá, una sumatoria, ¿no? Cuando vean eso, una sumatoria, ustedes tienen que pensar en el bucle for. Tienen que pensar siempre en for. Bien. Porque el for me permite nombrar a cierta variable, como en aquí he hecho sumatoria, e ir reescribiendo esa misma variable cuantas veces necesite. Bien. Bien, entonces aquí está for igual a for que va desde j igual a 1 hasta cc y va a ser eso mismo, ¿no? Esta sumatoria va a ser el vector, este valorcito va a ser el ma sub i, j por x0 que es el vector anterior sub j, ¿no? En aquí está la condición igual, lo he colocado aquí mismo, la condición que va a ser esta condición que me da aquí, ¿no?
que es la condición de que J tiene que ser distinto de I para cada cálculo. Aquí está, si J es distinto de I, se va a la sumatoria. Y aquí le estoy colocando los subíndices igualito que está acá, ¿no? Igualito, totalmente igualito. Y tenemos la sumatoria, entonces. Y el vector siguiente, que va a ser el x1 sub i, para que se vaya reescribiendo sobre cada vector, va a ser calculado a través de b sub i, que va a ser de cada elemento, menos la sumatoria entre ma sub i, que pues es esto de acá igual, ¿no? Y en base a eso entonces se calcula todo, en base a esto de acá. Como tengo ya toda esta parte hecha, calculando para este vector siguiente, se compara, ¿no? Como hemos hecho en Newton razón multivariable, se resta el vector siguiente menos el vector anterior, se vectoriza y se saca su valor absoluto para que se saque la norma absoluta, ¿no? Y ya estas cosas son cosas de impresión. Pero ya, el programa principal es esto de acá. O lo explico paso a paso en un programa cómo se realiza. ¿Está bien así? Tal vez nomás quieren que les explique. Nos queda media hora. En un programa, por favor, auxilio. Ya les explicaré paso a paso. Entonces, vamos a hacer aquí abajito, ¿bien? Cómo se hace todo el programa. Para que ustedes igual aprendan, ¿no? Puede ser algo conveniente. Para que sepan hacer el método de Gauss, porque ese es más complicadito. Bueno, no más complicadito. Si se dan cuenta, va a ser más, va a ser sencillo, si se dan cuenta. Bien, a ver, primeramente saco un programita, ¿no? Le estoy nombrando sol J, indicando solución Jacobi, ¿bien? Yo le he nombrado así. Ahora voy a colocar sol directamente. Bien, primeramente dejo espacios en blanco yo arriba siempre, casi siempre dejo así. Bien, primeramente voy a pensar en el programa. Primero, ¿qué hemos dicho? Un contador. Mi contador lo he nombrado K. ¿Por qué lo he nombrado K? Porque yo estoy utilizando estos mismos subíndices de acá, que son el I y el J, ¿bien? Entonces, si voy a utilizar subíndices I de este caso, ya no voy a utilizar de contador al I, ¿verdad? Voy a utilizar de contador a J, digamos. Pero J igual va a estar acá, así que voy a utilizar de contador al K. Bien, ahí está. Entonces, pueden utilizar cualquier variable, ¿no? Pueden utilizar cualquier cosa. Yo le voy a nombrar KI. Después de mi contador, ¿qué tengo? Voy a dejar igual un espacio en blanco. Siempre es conveniente dejar espacios en blanco. Comienzo con un bucle while. ¿Qué es el while? Mientras, ¿verdad? Mientras una condición se cumpla, vamos a correr un programa. Bien, entonces, mientras el error sea mayor a la tolerancia, el bucle tiene que cumplirse. Fíjense, tenemos que analizar ahora entonces qué es lo que tenemos y qué es lo que no. Así que el error no tenemos. Vamos a definir ahora mi error. Mi error lo defino, ¿no? Como siempre, lo definiré como 10, digamos. La tolerancia yo le ingreso manualmente, ¿no? Como está ahí arriba. Tengo entonces ahí, ya está ahí. Luego de esto, ¿qué más tengo que hacer? Tenemos un bucle while y este bucle while tiene que cumplirse para todas estas iteraciones. Mientras el error sea mayor que la tolerancia, tiene que ir calculando uno tras otro, ¿verdad? Y como hemos visto en aquí, tiene que irse con puro bucles for. Algo interesante de acá que podemos darnos cuenta es que, fíjense, en aquí estoy utilizando el i para referirme a estos valores de acá externamente y al j para referirme a esto de acá internamente solamente, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Nombramos en aquí a k. K va a ser k más 1, ¿no? ¿Por qué? Porque mi contador tiene que ir sumándose para cada iteración, ¿no? Por ejemplo, para el primer valor estoy nombrando aquí a k igual a 0. Yo normalmente, si se han dado cuenta, siempre comienzo así, con k igual a 0. Tal vez alguno puede comenzar con k igual a 1, o pues ya verán ustedes, ¿no? En aquí va a ser 0 entonces, así que va a ser 0 más 1 y va a estar el valor de k entonces igual a 0 más 1. Entonces el valor de k en la primera iteración va a valer 1, ¿verdad? Para la siguiente iteración va a venir, va a preguntar error mayor que la tolerancia. Si se cumple que no, va a entrar a otro bucle y va a ser el valor anterior de k, que va a ser 1 más 1 igual a 2, así que k va a ser igual a 2, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto desde la primera clase, cómo se utilizan los contadores. Luego de acá voy a crearme una variable, ¿no?
si me crearía primeramente una variable, que le he llamado sumatoria, ¿no? Ahí arribita. Le pueden llamar como ustedes quieran. A ver, le llamaré SS. No sé por qué SS, me pareció bonito. Y voy a nombrarlo, voy a colocarlo como 0. ¿Por qué? Porque primeramente no quiero que haya ningún valor en este SS, ¿no? Tengo que definirlo con ningún valor. Primeramente, luego, después voy a utilizar este contador, este subíndice I, ¿bien? Este subíndice I. Se ve medio feo acá. ¿Dónde? A ver, ¿puedo verlo? Ya, F nomás, creo que aquí nomás va a tener que ser esa cosa. Ya. Esto es I, ¿verdad? Estos de acá son subíndices I por si acaso. No se notan bien. Esto es I, esto es I, esto es I, este de acá igual es I, este es I, este es I, y ya, eso es. Bien, entonces subíndice es I. Voy a comenzar entonces calculando eso. Hemos dicho para I entre 1 y N, ¿verdad? Entonces voy a crearme un bucle for en este caso. Voy a poner for. En aquí bucle for. For y voy a colocarle lo mismo que está en mis relaciones de recurrencia I. Tiene que ir desde 1 hasta, ¿qué valor hemos dicho? Hasta el valor N, ¿no? El valor N, ¿qué va a ser? Veamos, tengo que definir este valor N. Por eso es bueno dejar espacios en blanco, porque pueden ir avanzando acá y en aquí ir modificando lo que necesitan. Así que veamos en acá, N, ¿qué va a ser N entonces? Que sea mi vector filas, ¿no? ¿Cómo se pone filas en acá? Se pone como, a ver, ¿cómo es esto? Rows. Sí, creo que sí es así. Sí, rows de MA. MA es mi vectorcito, por si acaso, es mi matriz, perdón. Mi matriz, esta matriz. Esta de acá es MA. Por eso estoy utilizando MA y yo. Entonces digo, filas de MA, si saco esto de acá, rows de MA, si no conocen la función aún, me va a dar el número de filas. Hemos dicho que es una matriz de 6 por 6, ¿no? Me va a dar el número de filas de esa matriz. ¿Se dan cuenta? Entonces, si coloco rows MA va a ser 6, se va a guardar en el número N. Es decir, si MA le coloco cualquier tipo de matriz, le coloco una matriz de 3 por 3 o de 4 por 4, me va a dar este valor igual a 4. Digamos, si es la matriz MA igual a 4 por 4, me va a dar este valor 4. Por eso es que se generaliza de esa formita, ¿bien? Entonces, estoy colocando aquí filas de MA igual a N. Bien, entonces mi contador for va a ir desde 1 hasta N, donde N es el número de filas. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, luego, después de este for, entonces tengo que ir sumando, ¿verdad? Tengo que ir sumando uno tras otro para la sumatoria, a ver ya. Entonces, creo que esta sumatoria de acá tendría que ir dentro de esto. A ver, vamos a ver eso ahorita. En aquí voy a crearme otro for. Voy a crearme aquí J, que va a ser estos subíndices de acá, ¿no? Van a ser estos de acá, J. Ahí están, esos J. Y van a ir, el J es la sumatoria desde 1 hasta N. Lo mismo que aquí arriba, ¿no? Desde 1 entonces hasta N. Y con una condición, que J sea distinto de I. Entonces voy a poner la condición aquí adentrito. Entonces voy a colocar if, condicionante, ¿no? If J distinto de I, ¿dónde está mi lenguaje booleano? Aquí está. J distinto de I, si J es distinto de I, va a cumplir la sumatoria, ¿bien? Bien, en aquí entonces voy a colocar la sumatoria, así igual a la sumatoria, que tiene mientras tanto el valor de 0. Vamos a ver ahorita dónde lo colocamos. Y esto tiene que sumarse a, tiene que ser esta sumatoria de acá. Es decir, va a ser la matriz MA. MA es esto de acá, no es esta constante. Va a ser sub I, J.
por el vector 0, que el vector 0 lo he nombrado de esa forma como x0 sub j. Bien. Entonces voy a, en esta partecita de acá es donde me estoy creando la sumatoria, esta sumatoria de acá. Entonces, creo que sí es conveniente que este valorcito de acá estén aquí, ¿no? Porque es una sumatoria simple. Sí, ahí estaría bien. Entonces, estos valores de i van a ir desde 1 hasta n para calcular todos los elementos del vector siguiente, y esta sumatoria va a irse para cada uno de los valores, ¿no? Así que tiene que estar dentro. Bien, entonces, siguiendo esa lógica, tiene que estar esta sumatoria para cada uno de los elementos, ¿no? Tiene que haber una sumatoria para cada elemento, y los elementos van a estar generalizados con esta cosa de aquí afuera. Entonces, mi sumatoria tiene que estar dentro de esta cosa, ¿no? Ahí, entonces, cumple eso. En acá voy a crear más de estas cositas. Y luego, entonces, de que tenga mi sumatoria lista, gracias a este bucle for es esto de acá, ¿no? Esto de acá es este for. Y este de aquí es esto, digamos, esos son los subíndices i. Bien, para que no se confundan. Y bien, entonces ya tengo la sumatoria. Y para calcular los valores del siguiente vector, el x1 sub i, porque va a ir calculando cada elemento por elemento, ¿no? Esto va a calcular el primer elemento del primer vector, el segundo elemento del primer vector, y así sucesivamente, según este contador de is, ¿verdad? Esto va a ser igual al negativo, aquí está con negativo, de MA, o bueno, todo va a estar dividido entre MA sub I, I, ¿verdad? Bien, luego en aquí va a estar, acá va a ser menos B, que es mi vector de valores constantes, sub I más la sumatoria. Todo esto es una sumatoria. No, le estoy nombrando como SS en este caso, ¿no? Me estoy confundiendo. Esto es SS, esto es SS. Bien, entonces con eso tengo ya en todo. Hasta ahí he cumplido con lo principal del programa. Bien, con lo principal. ¿Se pierden en algo de esta cosa que es lo principal? ¿O estamos bien? Esto de acá debería borrarlo. Ya. Luego, tengo que, como he calculado los valores ya del vector siguiente, calculo el error simplemente, ¿no? Calculo el error. Entonces mi error va a ser igual a, como hemos dicho, va a ser el valor absoluto está en la calculadora, el valor absoluto de la vectorización de x1 menos x0, ¿no? Para calcular eso es para calcular la norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a restar elemento por elemento todo esto. Al vectorizarlo se va a volver un arreglo de puras constantes, y sacando su valor absoluto va a sacarme el cuadrado de cada elemento en raíz, ¿verdad? Y listo, con eso entonces tenemos el cálculo del error. Luego de esto tendríamos que imprimir solamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a imprimir. ¿Cómo imprimimos? Le añadiré acá líneas, y en este caso, fíjense, estoy calculando un vector columna, ¿no? A partir de otro vector columna, que es mi vector de valores iniciales, que es mi vector es un vector columna, y me va a dar la respuesta en columnas igual. Entonces, ¿cómo hago para que no me den columnas y me den filas? Como en este caso, pues le coloco traspuesta a la matriz solamente, ¿no? Entonces voy a imprimirme. En aquí voy a colocarme una variable. No, ya no le llamaré M, le llamaré N, qué sé yo. Cualquier cosa lo pueden colocar ustedes. Y en aquí voy a crearme una matriz que tenga una fila
y 3 columnas para nombrar a mis etiquetas. Bien, mi primera etiqueta va a ser iteraciones. Mi segunda etiqueta va a ser, ¿qué va a ser mi segunda etiqueta? Va a ser vectores, ¿no? Va a ser x1, x2, x3, x4 y lo que ustedes quieran, hasta el infinito y más allá, hasta xn, ¿verdad? O sea, xn. Y aquí va a ser el error. Ahí están mis etiquetas. Ahora, fíjense, para la primera iteración, para la iteración 0, voy a tener el primer vectorcito que va a ser el vectorcito de 0 simplemente, ¿no? Que es el primer vector. Entonces tengo que añadirle eso más acá, ¿no? Porque en base a la iteración o las iteraciones van a ser calculadas a partir de la primera iteración, puedo calcularlas, ¿no? O puedo, sí, es que en aquí va a aparecer a partir de la primera, o pondremos eso, a ver, pondremos eso, le pondré iteración aquí, iteración, y voy a crearme una matriz que vaya a tener esto mismo, y en aquí va a venir mi contador va a ser K, en aquí va a ser mi vectorcito X1, y en aquí va a ser el error, ¿no? El error le colocaré, y a esto tengo que concatenarlo con esta otra cosa de acá, ¿no? Así que lo voy a nombrar NN nuevamente, para que se sobreescriba, va a ser al stack, que es el concatenamiento por columnas, si recuerdan, de NN con el concatenamiento de esta cosa de acá, que va a ser it. Bien, entonces, analicemos mi programa. Tenemos una matriz de etiquetas que va a ser NN. Tenemos una N, una variable N que va a representarme el número de filas de la matriz, al error, a un contador, un bucle while que me va a organizar todo. Mi contador en acá tiene que estar sumándose uno a uno cada vez, en base a esto, ¿no? Luego mi for, tengo que crearme un bucle for que contenga, ¿dónde está mi relación? La borré mi relación, ahí bueno, ya. Bueno, tiene que contener a los elementos desde 1 hasta n, porque i, como decía, para condición, i está entre los límites de 1 a n, ¿verdad? Y para ir contabilizando cada elemento de cada vector, tenemos que tener en cuenta eso. Me creo una sumatoria dentro de este bucle porque la sumatoria tiene que estar dentro del i, ¿verdad? Luego me creo un bucle for que este bucle for, que es muy importante, lo estoy sacando a partir de la sumatoria, ¿no? Del símbolo de sumatoria. Cuando ustedes vean esto, tienen que pensar en el for, ¿bien? Tienen que pensar siempre en el for. Es un buen consejo. Así que a partir de eso me creo, cuando vean este tipo de cosas, simplemente ustedes créense esto igual. Tienen que crearse una variable que comience en cero porque normalmente las sumatorias comienzan en cero, ¿no? Y tienen que ir sobreescribiendo a esta misma variable con toda la sumatoria. ¿Bien? Entonces esa sumatoria, si no recuerdan, yo les voy a colocar en aquí, va a ser desde J igual a 1 hasta J igual a N de los elementos a sub i, j por el vector anterior, que es el vector k sub j. Bien, así era. Y tiene que ser distinto de j. Bueno, j distinto de i, lo que sea, ¿no? Esa es la sumatoria. Bien, entonces, este for j representa esta cosa de acá, porque el subíndice es j, ¿no? Entonces, fíjense, la matriz, este vectorcito, esto de acá, este elemento de acá, el a sub i, j, es esto de acá, ¿no? Es esto de acá, y este vector k es esto de acá. Algo me estoy dando cuenta en aquí igual, que es un error. En acá tendría que añadir entonces otra línea. Entonces es bueno dejar líneas. Que es lo que me he olvidado, que
Para cada iteración, en este caso tengo que sobreescribir el vector anterior. Entonces, x0 va a ser x1, para que sea general, ¿no? De esa formita. Bien, ahí tenemos esto. Tenemos entonces todo esto es la sumatoria, ¿no? Y se va sobreescribiendo uno sobre otro, siempre y cuando j sea distinto de i. Cuando lleguen a ser iguales estos dos valores, no va a cumplir esto y se va a salir directamente acá para el otro cálculo, ¿bien? Por eso es que está ahí esa condición igual en esta sumatoria. Y bueno, ya. Entonces, después de tener la sumatoria, calculo los valores del siguiente vector, ¿no? ¿Y cómo se calculan los valores del siguiente vector? En base a la relación de recurrencia que teníamos. ¿Cuál era la relación de recurrencia? Por si no recuerdan igual, es K, este sub I, K igual a menos 1 sobre A sub I, I, ahí está bien feo eso, menos B sub I más esta sumatoria. Eso es, de esa forma es. Y entonces tenemos eso en acá, menos, en este signo menos está aquí, menos B sub I más la sumatoria entre MA sub I, I, ese es de acá. Entonces, en base a partir de eso, tengo todo lo que... A partir de esto tengo el cálculo del siguiente vector. Por eso les decía que esto es lo principal. Esto de acá es lo principal. Ahora, esto es para el cálculo de la norma, ¿no? El error, para calcular el error. Luego, entonces, y tengo que imprimirlo. Como lo imprimo, le estoy colocando a una variable it de iteración, creo que era, y lo estoy imprimiendo en aquí el vector o los índices, en la que estoy imprimiendo el índice, en el que estoy imprimiendo el vector calculado, en acá el error. Eso lo estoy nombrando it. Ahora, lo estoy concatenando con este vector nn y lo estoy sobreescribiendo sobre ese nn. ¿Para qué? Para que a cada bucle se concatene con nn. Quiere decir que va a tomar al nn y va a concatenarlo con la siguiente iteración. Y así, y así, y así va a ir imprimiéndose. Luego estoy renombrando al vector x0 que estoy utilizándolo acá, como x1 que es el que he calculado en acá. Estos están en filas, he olvidado mencionarlo, ¿no? Bueno, a ver, primero pondremos como filas. Van a ver que va a salir grandote, tremendamente grandote. Esto de acá, porque van a salir estos valores, pero como filas, o bueno, pero como columnas. Entonces, para que se agache, para que se eche así de esa forma, lo traspongo simplemente, ¿no? Le pongo entonces traspuesta y ya, para que me salga acá, así de esa formita. O simplemente, también en vez de calcular de esta formita, ¿no? Como estoy calculando en acá, ustedes pueden concatenar esto, ¿no? Pueden concatenar todo esto como una sola, ¿cómo se diría? Como una sola fila, todo esto, sin tener en cuenta los vectorcitos y tener solamente en cuenta los valores. Podría ser así. Podría darles una tabla de resumen tal vez diferente, pero pues es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo. Cada uno tiene una diferente forma de programar. Bien, entonces hasta aquí tengo la impresión, tengo el sobrescrito y tengo todo aquello. Bien, entonces creo que no me falta nada. Entonces vamos a poner el return para que me retorne la matriz NN. Bien. Y con esto entonces termino este programita. Y si hay algún error, pues ya se ve, ¿no? Vamos a ver, voy a borrar en aquí ese sol y voy a colocarle así. Y bien, me sale exactamente lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta, pero ya no... Desde la iteración 0 he hecho el mi programa, lo he hecho desde la iteración 1, ¿no? Y fíjense, va así. Ustedes pueden, les había dicho en aquí modificar como quieren ver las respuestas, le pongo aquí no mostrar ceros a la derecha y sale así. Para la primera iteración calculan estos valores con ese error y así va reduciéndose el error y de tal forma que calculan los valores. Ahí están. Fíjense, en la primera iteración creo que ya me ha calculado este valor. No, en la segunda iteración me ha calculado ya la respuesta para este otro, ¿no? Pero fíjense, aunque ya me ha calculado la respuesta para este,
el error sigue siendo grande. Por eso es que estos métodos son bastante complicados de manejar en base a ese error, porque, fíjense, va reduciendo el error de poco a poco, ¿no? De muy poco, mejor dicho, porque es muy poco el error que reduce. Pero bueno, así sería el programita. ¿Se entiende más o menos? He tratado de hacerlo muy rápido, creo, demasiado rápido. ¿O estamos bien? Está bien, Auxi. Gracias, porque creo que lo he hecho muy rápido. Ya, pero no tenemos mucho tiempo tampoco. A ver, en Excel quería enseñarles a programar igual, si... porque hay varios creo que no les gusta MatCat. Y pues, bueno, ya. La siguiente semana En será pues MATLAB en Excel. Auxi, Sí, sí, sí. en MATLAB igual da. Claro, claro, da. De hecho, MATLAB, como tiene un mejor análisis matricial, puede manejar las matrices de mejor forma. Pero si quieres utilizar esto mismo para MATLAB, le va a dar. Copiate esto mismo para MATLAB y te va a dar igual. Ah, Solo ya que es en MATLAB que tienes yo, que tener en cuenta. Sí, sí, sí. En MATLAB tienes que darte cuenta que por si acaso no existen estas funciones, ¿no? No existe la función. Bueno, sí existen, pero se llaman de otra forma también, ¿no? Tienes que utilizar las funciones de MATLAB nomás para concatenar. Igual les he dejado una guía, ¿no ve? En esa guía pueden ver cómo se concatena y demás. Bien, para MATLAB. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hacer un programa es algo complicado, ¿no? Tienes que hacer algo y te das cuenta que algo falta, y que tienes que modificar y cosas así. Es algo complicadito nomás, pero tienen que practicar, se practica bastante esto igual. ¿Alguna preguntita? Bueno, muchachos, entonces está esto igual grabado, bien, está grabado, así que ahí lo chequean si quieren. Eso sería todo por hoy. No vamos a alcanzar a hacer ningún ejercicio. Fue que macana. Ya, a ver, de la siguiente vamos a comenzar con elementos finitos y a ver un montón de ejemplos, ¿bien? Muchos ejemplos. Vayan estudiando, ¿no? Vayan preparando sus programas. Les voy a pasar, yo igual, como siempre, les había dicho, al que no quiere aprender a programar, no hay problema, ¿no? No hay que por qué perjudicarle. Les voy a pasar igual en el HP este método, pero para el HP por si acaso. Bueno, eso sería todo, muchachos. ¿Alguna cosita? En Excel ya no hemos alcanzado a hacer. A ver, a ver. Primeramente, a ver, tal vez se me ocurre algo. Buscaremos acá. Les he mencionado que en internet hay todo, ¿verdad? Debe haber en acá. A ver. Método de Jacobi. Ahí está. Método de Jacobi en Excel. Fácil hacer trampa, ¿no? Muy fácil hacer trampa. Ya, pues entonces vamos a darnos otro lujito, MATLAB. Ahí está positivo, fíjense. Ahí está el código en MATLAB. Códigos, métodos numéricos. Tiene hasta su canal. Qué bacana. no es tan Entonces, fácil, Auxi, voy a enseñarles mirar muy del rápido. YouTube y aprender. No, o sea, aprender, sí, pues aprender hay que practicarlo, ¿no? Para aprender hay que practicarlo. Pero el que no quiere aprender y quiere probar la materia, pues viene y se copia, ¿no? Es que hay algunos también que quieren aprender, eso es muy bueno, muy bueno, pero hay otros que quieren aprobar la materia. Y como les dije, esta es una materia bastante sencilla. Aquí está fíjense, es lo mismo, a ver, sumatoria. ¿Ven?
a que se ha creado en aquí, yo he creado como SS hoy, ¿verdad? En aquí lo he creado como S, aquí lo he creado como S, fíjense. Lo mismo, es exactamente lo mismo. En aquí está haciendo, fíjense como la condición era que I sea distinto de J, en aquí está haciendo una sumatoria desde 1 hasta I-1 y desde I, no, sí, desde I más 1 hasta N. Entonces está obviando el valor de I, ¿se dan cuenta? A diferente, ¿no? Cada uno tiene su forma de programar. Todos tienen su forma de programar. Por eso es que al ingeniero, si le van a mandar sus programas, mándenle de ustedes, ¿no? En el examen, si van a mandar un costadito su programa, como me han mandado a mí, mándenle de ustedes, porque es clarito, muy notorio cuando no es un programa de ustedes. Es muy notorio eso. Que al ingeniero tal vez le hagan renegar si le mandan con un programa de otro y quieran disimular que es de ustedes o algo así. Bien. Pero bueno, ya eso sería todo. Ahí está. Practíquense, muchachos. La programación es bonita, es algo complejita nomás. ¿Alguna pregunta, alguna cosa, alguna observación más? Sí, una pregunta. Sí, sí. Para los electromecánicos, ¿nos abre otra materia esta materia? Porque como no tenemos mención. Otra materia. Esta materia les abre ecuas a ustedes, ¿verdad? Pero digamos, ¿te refieres a una materia que sea, digamos, computacional y así? Sí, de carrera. ¿O cómo? No, o sea, esta materia les abre a ustedes ecuas. Esto les abre ecuas. No estoy seguro por qué les abre ecuas, porque no tiene nada que ver. Por eso, como les decía, esta materia es programación, es el uso de programación en nuestro beneficio, ¿verdad? Es el uso de los métodos numéricos para utilizar programas computacionales y resolver más fácil los problemas. Pero varios ni siquiera le dan uso a la materia, por si acaso. Por eso, como les dije, yo estoy con materias ya un poco arriba, ¿no? Y pues de mis compañeros, nadie sabe bien esta materia. Nadie. Por eso es que yo no me hago problema porque ustedes tampoco no quieren aprender, tal vez alguno no quiera aprender, les digo siempre, porque la materia es así, es como que no es necesario que la aprendas para avanzar en tu carrera. Puedes aprobarla y ya, sin más. Varios de mis compañeros ni saben manejar la HP aún. El problema está en que, digamos, yo, a diferencia de ellos, yo he utilizado esta materia para probar bien circuitos eléctricos. Estoy utilizando ahorita para electrónica. He utilizado para Resys 1, Resys 2. He utilizado para varias cosas, utilizando todo lo que he aprendido aquí. O sea, ustedes ven su aprovechamiento. Si ustedes quieren, aprovechan lo que aprenden. O si no, pues lo hacen a pulsito, ¿no? A lo chakra. Pero igual les sale, ¿no? O sea, no es necesario que la aprendan totalmente si no quieren. Por eso les digo. Como tal, materias computacionales para electromecánicos, ¿qué es lo que ven? Van a ver sistemas de control en quinto semestre y diseño de sistemas de control. Eso es lo más cercano a computadoras que pueden ver, tal vez, porque más creo que no ven. Sí, eso nomás creo que es lo que ven. Lógica cableada y ese tipo de cosas más ven, pues, electromecánicas. Después, claro, para sistemas de control, tienen que ser capos en MATLAB, muy capos. O sea, mi consejo es que aprendas bien MATLAB. Muy bien MATLAB. Anda practicando desde ahora, ¿no? Para que cuando llegues a esa materia seas un crack, ¿no? Eso nomás sería, yo creo. Después, no mucho. Sí, pero a los electromecánicos no nos pide requisito aprobar esta materia. Solo nos pide lineal y cálculo 2. ¿Ah, sí? ¿Y esta materia entonces nada? ¿En tu malla curricular has visto?
más, no, por decir, es que como no tenemos mención, ¿no? No entiendo muy bien el pensum porque tenemos que llenar hartos créditos, creo, y no se ubica muy bien. Pensaba que este era electromecánico. Ah, pues, A ver, Maya, ingeniería, ay, no es, electromecánica. Ahí, ahí está, plan de estudios, electromecánica. Ah, no, esto no es, ingeniería mecánica, este es. A ver, vamos a ver. No estoy seguro de tu Maya, la verdad. A ver, mis amigos electromecánicos, no sé, che, no me han comentado nada al respecto de eso. En materias de diseño es lo que más nos vemos con ellos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ingeniería electromecánica, quiero saber más. Es la página oficial de la carrera, ¿no? Por si acaso. Mecánica.umsa.edu.bo. Perfil profesional, becas y oportunidades, malla curricular, aquí está. Malla curricular. Aquí dice mecánica. A ver, veamos. ¿Dónde es lo que ven ellos? ¿Alguna cosa diferente? A ver, ¿dónde está? No, esto sí es para mecánica. ¿Dónde está de electromecánica? Pues no hay. Ahí entra la mecánica. No entra la electromecánica. A ver, qué raro. No había puesto a ver. A ver, creo que aquí tengo su pensum. No estoy seguro, pero creo que tengo. A ver, ¿dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde le he colocado? Pues a lo que estaban diciéndonos es que los electromecánicos podemos optar hacia la parte de automotriz, a la parte de mecánica o a la parte de eléctrica, no auxiliar. sí, pero, o sea, a ver, entonces tu pregunta es, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿O qué es lo que vas a hacer en el futuro? ¿O cómo? Aquí está, Pensum electromecánica. En Excel, vamos a verlo la siguiente semana ya. Les voy a enseñar ahí la siguiente semana. Más fácil es algo más fácil en Excel, solo que lo malo es, como les dije, ¿no? Que tienen que programar para un sistema de 3x3, de 4x4, de 5x5 y así. Para cada uno tendrían que programar. Pero igual es más facilito. Bien, ¿alguna otra cosita? Bueno, ya Hasta luego, Auxi. entonces. Ya, hasta luego, hasta luego. Que les vaya bien, muchachos. Que tengan buena semana. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, sí. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Ausi.